¿Alguna vez te han dicho que tus ideas eran demasiado ambiciosas? ¿Que estabas viendo cosas que no existían? O peor aún, que te faltaba visión. Mi jefe me miró a los ojos y me dijo, lo siento, pero tu visión no se alinea con la nuestra. Esas fueron las últimas palabras que escuché antes de que me entregaran mi carta de despido. Irónico, ¿no? Despedido por falta de visión cuando en realidad lo que me sobraba era precisamente eso. Hoy, esos mismos ejecutivos que firmaron mi despido están pagando miles de euros por una hora de mi tiempo, no para disculparse, sino para pedirme que les muestre el camino hacia el futuro que yo había visto hace 3 años. Bienvenido a Relatos del Despido, el canal donde compartimos historias reales de despidos que se convirtieron en oportunidades. Si te gusta descubrir cómo los momentos más difíciles pueden transformarse en los más valiosos, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de estas increíbles historias de superación. Todo comenzó en Madrid, en una empresa de tecnología que se consideraba innovadora, pero que en realidad tenía miedo al cambio verdadero. Yo llevaba 5 años trabajando como director de estrategia digital. Me había ganado mi puesto con esfuerzo, dedicación y una capacidad innata para anticipar tendencias. Corría el año 2019. Y mientras analizaba el comportamiento de los usuarios en nuestra plataforma, detecté un patrón que nadie más había notado. Nuestros clientes estaban cambiando su forma de consumir contenido. Ya no se conformaban con lo tradicional. Buscaban experiencias inmersivas, personalizadas y, sobre todo, disponibles en cualquier dispositivo. Durante semanas, recopilé datos, estudié tendencias globales y elaboré un informe detallado sobre lo que consideraba el futuro de nuestro sector. Mi propuesta era clara: debíamos transformar completamente nuestra plataforma digital y adoptar tecnologías emergentes como la realidad aumentada, la inteligencia artificial personalizada y un enfoque mobile first radical. Recuerdo perfectamente aquel lunes por la mañana cuando presenté mi propuesta al comité ejecutivo. La sala estaba llena, el CEO, los directores de cada departamento y algunos accionistas clave. Yo estaba nervioso, pero seguro de mis hallazgos. A medida que avanzaba en mi presentación, podía sentir cómo el ambiente se tensaba. Este plan requeriría una inversión inicial de 3 millones de euros y al menos 18 meses de desarrollo, expliqué mientras mostraba las proyecciones financieras. Pero según nuestros análisis, multiplicaríamos por 5 nuestros ingresos en menos de 3 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver cómo algunos ejecutivos intercambiaban miradas de incredulidad. Finalmente, Carlos, el director financiero, rompió el silencio. ¿Te das cuenta de lo que estás proponiendo? Prácticamente quieres que desmantelemos lo que nos ha funcionado durante una década para perseguir. ¿Qué exactamente? ¿Tendencias pasajeras? Intenté explicar que no eran tendencias pasajeras, sino el inevitable rumbo que tomaría el mercado. Les mostré estudios, casos de éxito en otros países, estadísticas que respaldaban cada una de mis afirmaciones. Pero fue inútil. Estaban demasiado cómodos en su zona de confort, demasiado asustados para arriesgar. Apreciamos tu entusiasmo, dijo Elena, la CEO, con ese tono condescendiente que usas cuando hablas con alguien que no entiende la realidad. Pero creo que estás adelantándote demasiado. Nuestra estrategia actual está dando resultados estables. No vemos la necesidad de un cambio tan radical. Durante las semanas siguientes, intenté adaptar mi propuesta, reducir el alcance, presentar alternativas más moderadas, pero cada vez me encontraba con más resistencia. Empecé a notar cómo me excluían de reuniones importantes, como mis opiniones eran ignoradas sistemáticamente. Me estaban aislando. Y entonces llegó aquella mañana de viernes. Me llamaron a recursos humanos a primera hora. Al entrar en la oficina, vi a Elena, la CEO, y a Javier, el director de recursos humanos, con expresiones sombrías. Miguel, comenzó Elena, hemos valorado tu trabajo durante estos años, pero creemos que tu visión ya no se alinea con la dirección que queremos tomar como empresa. ¿Mi visión?, pregunté incrédulo. Sí, necesitamos personas que entiendan los límites reales del mercado, no soñadores. Lo siento, pero vamos a prescindir de tus servicios. Recogí mis cosas en silencio, sintiendo una mezcla de rabia, decepción y, sorprendentemente, alivio, mientras salía por última vez de aquel edificio de cristal en el Paseo de la Castellana. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Si ellos no querían mi visión, seguramente habría quien sí la valorara. Los primeros días fueron duros. El golpe al ego cuando te despiden no es algo que se supere fácilmente. Me quedaba despierto hasta la madrugada preguntándome si realmente estaba equivocado, si había malinterpretado las señales del mercado, si mi ambición me había cegado. Pero en lugar de hundirme en la autocompasión, decidí poner a prueba mis teorías. Contacté con antiguos colegas, amigos en el sector, incluso algunos clientes con los que había desarrollado buena relación. Les presenté mis ideas de forma informal, sin la presión corporativa, sin las limitaciones que había tenido en mi anterior empresa. Para mi sorpresa,
La respuesta fue abrumadoramente positiva. Lejos de verme como un soñador desconectado de la realidad, muchos vieron en mis propuestas soluciones a problemas que ellos mismos estaban experimentando. Marianne, una antigua compañera que ahora trabajaba en una startup de Barcelona, me escribió un mensaje que cambiaría el rumbo de mi vida. Miguel, ¿has pensado en montar algo por tu cuenta? Porque si lo haces, conozco a varios inversores que estarían interesados en escucharte. Y así, casi sin darme cuenta, comencé a esbozar lo que sería mi propia consultora de transformación digital. Láyame Visión Futura, un pequeño guiño irónico a la razón de mi despido. Empecé modestamente desde el pequeño estudio que había alquilado en Malasaña con un ordenador, mucho café y una determinación inquebrantable. Mi primer cliente fue una pequeña empresa familiar de Valencia que fabricaba muebles tradicionales y que estaba perdiendo terreno frente a las grandes cadenas. Les propuse una estrategia digital completa, desde una plataforma de ilcames con experiencias de realidad aumentada que permitía a los clientes probar los muebles en sus propios hogares, hasta un sistema de producción semi-personalizada basado en preferencias de los usuarios. El dueño, don Ramón, un hombre de 65 años que había heredado el negocio de su padre, me miró con escepticismo al principio. ¿Realidad aumentada para vender mesas y sillas? ¿Estás seguro, chaval?, me preguntó con ese acento valenciano tan característico. Completamente, le respondí. En 6 meses, sus ventas aumentarán un 30%. O le devuelvo cada céntimo. Fue una apuesta arriesgada, pero estaba tan seguro de mis proyecciones que no dudé en hacerla. Don Ramón aceptó, más por curiosidad que por convicción. 6 meses después, las ventas no habían aumentado un 30%, habían aumentado un 52%. La plataforma que habíamos desarrollado permitía a clientes de toda España, incluso de Francia y Portugal, comprar muebles valencianos auténticos sin necesidad de visitar la tienda física. La función de realidad aumentada reducía drásticamente las devoluciones, ya que los clientes podían ver exactamente cómo quedaría cada pieza en su hogar. Don Ramón me llamó personalmente para darme las gracias. Miguel, muchacho, te debo una disculpa. Pensé que eras uno de esos jóvenes con ideas locas, pero has salvado el negocio que mi familia ha mantenido durante 3 generaciones. El éxito de este primer proyecto fue como una bola de nieve. El boca a boca empezó a funcionar. Y pronto me encontré con más solicitudes de las que podía manejar solo. Contraté a 2 programadores, luego a un diseñador UX, después a un especialista en marketing digital. Antes de darme cuenta, Visión Futura tenía un equipo de 15 personas y unas oficinas en el centro de Madrid. Trabajábamos con empresas de todos los tamaños, desde pequeños negocios familiares hasta corporaciones internacionales. Nuestra especialidad era identificar oportunidades de transformación digital que otros pasaban por alto, implementar soluciones innovadoras y, sobre todo, demostrar resultados tangibles. 1 año y medio después de mi despido, sucedió algo que jamás habría imaginado. Recibí un correo electrónico de Javier, el que había sido director de recursos humanos en mi antigua empresa. El asunto del correo era simple: necesitamos hablar. Al principio pensé en ignorarlo. Las heridas, aunque cicatrizadas, seguían ahí, pero la curiosidad pudo más que el rencor, y acepté tomar un café con él. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi nueva oficina. Javier parecía incómodo, nervioso incluso. Después de las cortesías habituales, fue directo al grano: la empresa está en problemas, Miguel. Serios problemas. No pude evitar sentir una punzada de satisfacción. ¿Qué tipo de problemas?, pregunté, intentando mantener un tono neutral. Exactamente los que tú predijiste. Hemos perdido casi un 40% de nuestra cuota de mercado en el último año. Los competidores están ofreciendo exactamente el tipo de experiencias que tú proponías, y nuestros clientes están yendo con ellos. Me contó que habían intentado implementar algunas medidas de modernización, pero de forma tan tímida y descoordinada que apenas habían tenido impacto. La situación era tan grave que varios directivos habían sido despedidos, incluyendo a Carlos, el director financiero, que tan fervientemente se había opuesto a mis propuestas. Elena, la CEO, me ha pedido que te contacte. Quiere reunirse contigo, como consultor. Por supuesto, como consultor, repetí, dejando que la ironía de la situación se asentara entre nosotros. Sí, hemos seguido tu trayectoria. Miguel, lo que has conseguido con Visión Futura es impresionante. Necesitamos esa visión ahora. Esa noche no pude dormir, dándole vueltas a la propuesta. Por un lado, sentía el impulso casi infantil de rechazarla, de dejarle sufrir las consecuencias de su miopía corporativa. Por otro lado, veía una oportunidad única de cerrar un ciclo, de demostrar definitivamente que mi visión había sido la correcta desde el principio. Decidí aceptar la reunión, pero con mis condiciones. Les envié un correo detallando mi tarifa de consultoría, que era deliberadamente alta, y especificando que cualquier implementación posterior sería gestionada íntegramente por mi empresa. Para mi sorpresa, aceptaron sin regatear. El día de la reunión volví a entrar en aquel edificio de cristal del Paseo de la Castellana, pero esta vez no como un empleado,
sino como un consultor externo cuyo tiempo valía literalmente 10 veces más de lo que me pagaban cuando trabajaba allí. La sala de reuniones estaba más llena que aquella vez cuando presenté mi propuesta original. Estaba Elena, por supuesto, junto con el nuevo equipo directivo y algunos accionistas que reconocí. Todos me miraban con una mezcla de curiosidad y esperanza. Miguel, gracias por venir, comenzó Elena con un tono mucho más humilde del que recordaba. Como probablemente Javier te ha comentado, estamos en una situación complicada. Necesitamos una transformación radical y creemos que tú eres la persona indicada para guiarnos. Durante las siguientes 2 horas les presenté un análisis detallado de su situación actual, identificando exactamente dónde habían fallado y por qué estaban perdiendo terreno frente a la competencia. Luego les mostré un plan de acción, curiosamente similar al que les había propuesto 3 años atrás, aunque actualizado y adaptado a las circunstancias actuales. Cuando terminé, hubo un silencio en la sala, pero esta vez era diferente. No era un silencio de incredulidad o rechazo, sino de asimilación, y me atrevería a decir de arrepentimiento. Es prácticamente lo mismo que nos propusiste hace 3 años, dijo Elena finalmente, verbalizando lo que todos estaban pensando. Con algunas actualizaciones, respondí. El mercado no espera, y ahora tendrán que correr para ponerse al día. Les costará más y les tomará más tiempo, pero aún es posible recuperar terreno. Lo que siguió fue uno de los momentos más satisfactorios de mi carrera profesional. Elena, la misma persona que había firmado mi carta de despido, me miró directamente a los ojos y dijo: cometimos un error, Miguel. Debimos escucharte entonces. ¿Nos ayudarás ahora? Acepté el proyecto no por venganza o por ego, sino porque genuinamente creía en el potencial de la empresa si se orientaba correctamente. Establecimos un contrato de consultoría por 6 meses, durante los cuales guié su transformación digital completa. No fue fácil, hubo resistencia, dudas, momentos de tensión. Algunos de los nuevos directivos me veían como una amenaza, otros como un salvador, pero poco a poco fuimos implementando los cambios necesarios, una nueva plataforma digital centrada en la experiencia del usuario, sistemas de inteligencia artificial para personalizar contenidos, aplicaciones de realidad aumentada para ciertos servicios clave. Los resultados comenzaron a notarse al 4.º mes, las métricas de engagement mejoraron, las tasas de conversión aumentaron. Los clientes empezaron a regresar. Para cuando terminó mi contrato de consultoría, la empresa había detenido su caída y comenzaba a recuperar parte del terreno perdido. El último día de mi consultoría, Elena me invitó a su despacho para una conversación privada. Tengo que preguntártelo, Miguel, me dijo mientras me ofrecía una copa de vino. ¿Cómo lo supiste? Como viste tan claramente lo que iba a pasar cuando todos nosotros, con más experiencia y recursos, fuimos incapaces de verlo. Reflexioné un momento antes de responder. Era una pregunta importante. Creo que fue porque ustedes estaban demasiado enfocados en proteger lo que ya tenían. Respondí finalmente. Estaban tan preocupados por mantener el barco a flote que no vieron la tormenta que se avecinaba. Yo, en cambio, no tenía nada que perder. Podía permitirme mirar más allá del horizonte inmediato. Elena sintió lentamente, procesando mis palabras. ¿Sabes? Te ofrecería volver con un puesto mejor y un salario mucho mayor, pero supongo que ya has encontrado tu camino. Sonreí, así es, pero aprecio la oferta. Mientras salía de su despacho, me detuve en la puerta. Elena, un último consejo. Sin cobrarte extra, no cometas el mismo error 2 veces. La próxima vez que alguien en tu equipo venga con una visión que parece demasiado ambiciosa, recuerda esta conversación. Lo que sucedió después superó todas mis expectativas. El caso de éxito de mi antigua empresa se convirtió en un estudio de referencia en el sector. Otros directivos y empresarios comenzaron a contactarme no solo para servicios de consultoría, sino para conferencias, workshops, incluso para programas de mentoría. De pronto me encontré viajando por toda España y parte de Latinoamérica, compartiendo mi experiencia y mi visión del futuro digital. Hablé en el South Summit en Madrid, en el Mobile World Congress de Barcelona, en eventos empresariales en México, Colombia, Argentina. En cada lugar contaba mi historia, cómo fui despedido por falta de visión y cómo esa misma visión acabó siendo mi mayor activo. No lo hacía desde el resentimiento, sino como una lección sobre la importancia de mirar más allá de lo establecido, de cuestionar lo que parece funcionar y de no temer al cambio disruptivo. Visión Futura creció exponencialmente. Pasamos de 15 empleados a más de 100 en menos de 2 años. Abrimos oficinas en Barcelona, Lisboa y Ciudad de México. Desarrollamos metodologías propias, herramientas específicas, incluso algunos productos digitales que comercializamos con gran éxito. Pero quizás lo más gratificante fue ver cómo cambiaba la cultura empresarial en los lugares donde trabajábamos. Empresas tradicionalmente conservadoras empezaron a valorar la innovación, a escuchar a sus empleados más visionarios, a entender que el futuro pertenece a quienes son capaces de anticiparlo y adaptarse a él. Recuerdo especialmente el caso de una empresa familiar en Sevilla,
dedicada a la producción de aceite de oliva. El nieto del fundador, un joven de 28 años llamado Alejandro, llevaba años intentando convencer a su familia de la necesidad de modernizarse. Pero siempre encontraba la misma respuesta: llevamos 5 generaciones haciendo las cosas así, ¿por qué cambiar ahora? Después de asistir a una de mis conferencias, el padre de Alejandro, Don Manuel, me contactó. Mi hijo lleva años diciéndonos lo mismo que usted explicó en su charla, me confesó. Quizás sea hora de que lo escuchemos. Trabajamos con ellos durante 3 meses, implementando un sistema de trazabilidad digital que permitía a los consumidores conocer exactamente la procedencia de cada botella de aceite, desde el olivo específico hasta su mesa. Añadimos experiencias de realidad aumentada que mostraban el proceso de producción artesanal. Y desarrollamos una plataforma de comercio electrónico que les abrió mercados en toda Europa y Asia. Un año después, su facturación había aumentado un 80%, y lo más importante, habían contratado a 20 nuevos empleados en un pueblo donde el desempleo era un problema crónico. En la celebración del éxito del proyecto, Don Manuel me abrazó con lágrimas en los ojos. No solo has salvado nuestro negocio, me dijo, has asegurado que perdure por generaciones y que siga dando vida a este pueblo. Ese tipo de impacto, el que va más allá de los números y afecta positivamente a las personas reales, es lo que me confirma cada día que mi visión no solo era correcta, sino necesaria. Hace unos meses, recibí una llamada inesperada, era de una importante escuela de negocios de Madrid. Me ofrecían una cátedra para enseñar transformación digital e innovación empresarial. Al principio dudé, nunca me había visto como profesor y mi agenda ya estaba completamente llena con proyectos de consultoría y conferencias. Pero entonces pensé en todos esos Migueles que podrían estar ahí fuera, con visiones brillantes pero sin la plataforma para hacerlas realidad, enfrentándose a la resistencia de estructuras corporativas obsoletas. Pensé en cómo podría ayudarles no solo a desarrollar sus ideas, sino a comunicarlas eficazmente, a superar la resistencia, a encontrar su propio camino incluso cuando las puertas se cierran. Acepté la posición con la condición de que pudiera diseñar el programa a mi manera, basado en casos reales y experiencias prácticas, no en teorías abstractas. Mi primera clase fue una experiencia SEIL. Frente a mí tenía 50 estudiantes, entre ellos varios directivos de empresas que buscaban actualizarse, y allí, en la última fila, vi una cara familiar: Carlos, el ex director financiero de mi antigua empresa, el mismo que había desestimado mis propuestas años atrás. Al final de la clase, se acercó a mí, visiblemente incómodo. Supongo que lo último que esperabas era verme aquí, me dijo. La verdad es que sí, admití. ¿Qué te trae a mi clase? Después de lo que pasó, de cómo las cosas te dieron la razón, me di cuenta de que necesitaba cambiar mi forma de pensar. Dejé la empresa poco después de que empezaras tu consultoría allí. He estado intentando reinventarme desde entonces. Esa conversación me hizo reflexionar profundamente. Si alguien como Carlos, que había sido el epítome de la resistencia al cambio, estaba ahora buscando activamente transformarse, entonces quizás el impacto de mi trabajo era aún mayor de lo que imaginaba. Hoy, mientras grabo este video, miro hacia atrás y no puedo evitar sonreír ante la ironía del destino. Fui despedido por falta de visión. Y ahora cientos de empresas pagan por esa misma visión. Las mismas personas que me mostraron la puerta de salida ahora me abren las puertas para pedirme guía. Pero no hay resentimiento en mi corazón, solo gratitud. Aquel despido, que en su momento pareció una catástrofe, fue en realidad el catalizador que necesitaba para encontrar mi verdadero camino. Me liberó de las limitaciones corporativas y me permitió perseguir mi visión sin restricciones. Y a ti, que estás viendo este video, quiero decirte, si alguna vez te encuentras en una situación similar, si tus ideas son rechazadas, si tu visión es cuestionada, no te desanimes. A veces, lo que parece un final es solo el comienzo de algo mucho más grande. Tu visión, esa que otros no pueden o no quieren ver, puede ser tu mayor fortaleza. Cultívala, defiéndela y sobre todo, ten el coraje de seguirla incluso cuando nadie más cree en ella. Porque al final, el futuro pertenece a quienes pueden verlo antes de que llegue. Si esta historia te ha resonado, si tienes tu propia experiencia de rechazo convertido en éxito, o simplemente si quieres más contenido como este, suscríbete a mi canal. Cada semana compartimos historias reales que demuestran que a veces lo que parece un fracaso es solo el primer paso hacia algo extraordinario. Gracias por acompañarme en este relato. Nos vemos en el próximo video.